Estimados participantes, en esta sesión vamos a desarrollar la creación y edición de bloques con atributos. La temática 1 es la siguiente. Comando bedit edita una definición de bloques. Comando addDef, definición de atributos de bloque. Comando edit, edición de atributos y control de su visualización. Comando bedit edita una definición de bloques. Dicho comando permite modificar las matrices de los objetos utilizados en el archivo. Al modificar dicha matriz, cambiarán todos los bloques que correspondan a la matriz modificada. El comando edit me permite editar los bloques. Podemos editar bloques dentro de la pestaña Home en la opción Edit que aparece en la parte superior, Editor de bloques. Al seleccionar podemos ver que nos aparece una nueva ventana para el editor de bloque y aparece un listado de los bloques que ya existen en este archivo y de los cuales podemos generar modificaciones al seleccionar uno y presionar OK. De la misma manera también podemos encontrar el comando para editar los bloques en la opción Insert. Al momento de seleccionar Insert podemos visualizar Bloque Editor, clic sobre Bloque Editor y me aparece la misma ventana. Son las dos opciones que yo tengo para editar los bloques. Por ejemplo, si yo elijo el bloque de la silla, OK, me va a llevar a una nueva ventana. En esta nueva ventana voy a poder visualizar que lo único que aparece es el bloque. En este caso, las líneas que conforman la silla. Puedo, si es que no he asignado bien un punto base, puedo indicar cuál va a ser su nuevo punto base. Puedo determinar cualquiera de las esquinas. También puedo editar este bloque, no solamente con el punto base, sino que en la parte superior aparecen nuevamente los mismos comandos, en donde yo puedo, por ejemplo, ya no generar esta silla con este elemento arqueado, sino con un elemento rectangular. Y puedo asignarla de la siguiente manera. También puedo agregarle textura o algún color en específico dentro de el respaldar o los brazos de la silla. Al momento de modificar el color o la escala, cierro Hatch y cierro el editor de bloques. Me aparece un aviso y me dice si es que estoy segura que deseo editar. Un momentito, aquí. Cierro el editor de bloques y me dice si estoy segura que deseo modificar y guardar estas modificaciones. Save, guardar las modificaciones que está generada sobre la silla o simplemente ignorar las ediciones y cerrarlo. Si yo voy a guardarlo, Save, y puedo ver que ahora todos o todas mis sillas están con el respaldar de forma rectangular y los bracitos con textura. De igual manera, si yo selecciono la opción Insert, aquí la silla va a tener la modificación que acabo de realizar. Comando addDef, definición de atributos de bloques. Los atributos son entidades de textos asociadas a los bloques. No solamente se pueden crear bloques mediante líneas, sino también líneas que generan o representan un objeto y textos que pueden ser variados mediante los atributos. En tal forma, al momento de insertar un bloque, además de introducir el dibujo, también se van a generar la información de los nuevos textos que se añadan por cada bloque insertado. Los bloques con atributos son los bloques que al momento de insertar la información que se ingresa o el texto va a ir variando. Por ejemplo, cuando nosotros generamos un cuadro de vanos, en cada una de las ventanas o puertas que son de diferentes dimensiones, podemos ir asignando
el ancho, el alto, el alféizer o el tipo de vano que se va a generar, ya sea para las puertas como para las ventanas. Antes de crear el bloque, primero, como en los casos anteriores, necesitamos tener la figura o en este caso las líneas y los textos que se van a convertir en bloques. Para ello vamos a dibujar con líneas, si es que desean, un recuadro de 0.25 por 0.50 por 0.25 por 0.50. Lo vamos a dividir en 4 partes. Una vez que ya tengo las líneas generadas, voy a empezar a indicar que dentro de este cuadro voy a tener el tipo de ventana, el ancho de la ventana, el alféizer y el alto de la ventana. Entonces, para poder empezar a generar los atributos, dentro de la opción Insert voy a definir cuál es el atributo que voy a identificar o que voy a modificar cada vez que inserte este bloque. Y selecciono, por ejemplo, aquí, definir atributos. Al momento de seleccionar el icono para definir el atributo, tengo las opciones dentro del modelo, si quiero que sea invisible, si quiero indicar yo la posición en donde va a quedar. En la opción del atributo, en Tag, voy a determinar cuál es el texto que se va a visualizar y, por ejemplo, aquí yo voy a tener el tipo de vano. En la parte inferior, en Prompt, determino en mi tabla, al momento de ingresar la información, el tipo de vano. Dentro de la opción Default, yo puedo generar algunos atributos que se generen por defecto. En mi caso, voy a determinar dentro del texto que mi texto quede centrado aquí, en Middle Center. Centrado al centro o determinado centrado a la izquierda o a la derecha. Voy a determinar que quede centrado al centro. El estilo del texto puede ser el que yo ya he creado en este archivo o puede ser el estilo estándar en donde yo voy a determinar cuál va a ser la altura de mi texto. Y ya que todo el recuadro mide 0.25, la mitad 0.125, voy a determinar que la altura de mi texto va a ser de 0.10. Y también puedo determinar algún ángulo de inclinación, pero por ahora mi ángulo va a ser de 0. Ya he determinado cada una de las características y al seleccionar OK, el texto tipo aparecerá junto a mi cursor y voy a ubicar un punto casi central para poder determinar que aquí va a quedar asignado el tipo. También puedo moverlo, comando mover, lo muevo un poco más arriba y ya tengo aquí asignado mi texto dentro del espacio. Si es que en algún momento yo deseo cambiar la altura, vamos a ver en el siguiente comando cómo es que yo puedo editar este bloque con atributos. Continúo para el siguiente, que es el ancho de la ventana, y vuelvo a seleccionar definir el atributo. Dentro de la opción de Tag voy a tener el ancho, en Prompt, ancho de ventana o ancho de vano. Si es que es puerta también puedo asignarla. La justificación que estábamos generando es Middle Center, centro medio, el estándar y la altura sigue siendo de 0.10. Selecciono OK y voy a determinar un punto centro dentro de el recuadro que tengo para ingresar la información y ya tengo aquí el ancho. Voy a moverlo un poco más arriba para que quede centrado. Nuevamente me dice definir el atributo y voy a determinar ahora que en Tag va a ser el alto y luego el alféizer. El alto de vano, indicando la justificación de mi texto en donde va a quedar medio centro, estándar y la altura de 0.10. ¿Ok? Indico también un punto central para determinar el alto y me faltará el último que es el alféizer. Vuelvo a definir el atributo en Tag alféizer y voy a indicar
que este es el alféizar de vano. ¿Cuál es el alféizar? Dirán ustedes. El alféizar es la altura del muro que tenemos debajo de las ventanas. En el caso de la puerta, el alféizar simplemente es 0. Ya tengo aquí determinado el estilo del texto estándar y la altura del texto de 0.10 y selecciono OK. Y en el punto medio centro voy a hacer un clic para fijar todo mi texto. No se preocupen si no entra dentro del cuadro, porque este texto no va a aparecer al momento de insertar el bloque. Punto 1. Estamos creando los atributos. Aún no tenemos el bloque. En la sesión anterior habíamos visto la opción para crear bloques. Elijo la opción crear el bloque, determino un nombre. Este va a ser mi cuadro de vanos, en el cual voy a seleccionar los objetos que son los atributos, los textos y las líneas que forman el recuadro. Enter. Ahora me pedirá un punto base. El punto base será para determinar el punto de inserción al momento de insertar este bloque y hago un clic aquí. Ya tengo todos los puntos específicos determinados y selecciono OK. Ahora no se está insertando aún el bloque, me aparece un nuevo cuadro en donde tengo como nombre del bloque cuadro de vanos y tengo que insertar los atributos. ¿Recuerdan? Era el alféizar, el alto, el ancho y el tipo de vano. Si es que tengo las ventanas, voy a determinar que su alféizar va a ser de 1 metro. El alto del vano, 1,50 m. El ancho del vano, dependiendo, estábamos viendo los vanos de 0.50. Y el tipo de vano será mi ventana 1. La información que yo escribo aquí es la misma que se va a insertar en la tabla o en el cuadro de vanos que tenemos aquí dibujado con líneas rojas. Si es que a uno de ellos solamente le coloco una cifra decimal, de esa manera se va a insertar, no va a cambiar. En este caso, todas deben de tener 2 cifras decimales, selecciono OK y puedo ver que ahora la información aparece dentro del cuadro. Comando mover y ubico aquí mi cuadro de vanos. Si quiero volver a insertar otro, por ejemplo, en el otro extremo, en donde mi ventana mide 1,85 m, voy a volver a insertar y aquí tengo mi cuadro de vanos. Al seleccionar cuadro de vanos, indico un punto base, clic y me vuelve a aparecer y de esta manera el bloque no va a tener la misma información que tiene aquí, porque puedo determinar que ahora el alféizar medirá 0.50, el alto del vano serán 2 metros, porque si sumamos el 1,50 m más el metro son 2,50 m, es la altura hasta donde va a llegar el techo. El ancho del vano, 1.85 es el ancho que vimos, y el tipo de vano será mi ventana 2, OK, y puedo ver que la información aparece. Es el mismo bloque, pero con información diferente, porque está en función a los atributos que asigno al momento de insertar el bloque. Comando edit, edición de atributos y control de su visualización. Permite editar los atributos de los bloques insertados. Dentro de las características que pueden ser editadas está la opción del texto, las propiedades del texto y las líneas de los bordes. Al crear un bloque con atributos, así como podemos editar los bloques, también podemos editar el atributo que se está asignando, por ejemplo, en la altura del texto o en la configuración de la posición, el texto que se está indicando, el color o las líneas de borde. Para ello tenemos la opción de editar el atributo. Podemos seleccionar la opción de la edición simple de un atributo, en el cual podemos ver. Dentro del atributo podemos modificar estas medidas. Puede ser que nuestro vano ya no sea la ventana 1, sino que ahora va a ser la puerta 1.
podemos ver cómo se va cambiando la información. Lo mismo si es que es una puerta, el alféizer será 0. Ya no va a tener una medida exacta de alféizer. Y podemos ver que va cambiando. ¿Qué otra característica puedo cambiar? El color, o en este caso vamos a pasar a las propiedades de los textos, en el cual puedo indicar que en el texto que estoy seleccionando, por ejemplo, solamente en el alféizer, el texto va a cambiar y va a ser más pequeño, tal vez va a ser 0.05. Si es que deseo que tenga algún factor de giro o rotación, puedo indicarlo en un ángulo de 45. Y puedo ver cómo va cambiando la celda del alféizer. En este caso lo mantenemos en 0. Y voy a determinar que tanto el alféizer, el alto y el ancho sea de 0.05 para que puedan entrar todos los textos dentro del recuadro para el atributo. Y por último, el tipo. El tipo de vano, 0.05. Podemos también modificar la justificación, no lo vamos a cambiar porque si no nuestro texto se mueve hacia otro lugar. Y en las propiedades podemos utilizar algún color en específico, si quiero cambiar el color de los bordes o el texto, algún color en específico. En este caso lo voy a mantener en B-Layer para las líneas de los textos. Si es que quiero modificar, puedo asignarlo. Una vez que ya he modificado, recuerden que puedo ir eligiendo uno a uno cada uno de la información registrada dentro de mi cuadro de vanos, de mi bloque con atributos. Una vez que ya está modificado, selecciono aplicar, ok, y se ha registrado los cambios, que ahora mi texto lo veo mucho mejor para mi cuadro de vanos. En esta sesión vamos a desarrollar dos temáticas. La temática número 2, con la creación de estilos de textos, en donde vamos a desarrollar los comandos style, estilos de textos, líneas de texto simple, comando text, líneas de texto múltiple, comando mtext, comandos de edit, edición de textos, comando find, búsqueda y reemplazo de texto, comando spell, corrector ortográfico. Comando style, estilos de texto. Los estilos de texto es la combinación del nombre de los estilos, las fuentes, la altura, la anchura, si es que está indicado en algún ángulo oblicuo, el color y otros atributos principalmente estáticos. Al momento de crear un nuevo estilo, nosotros podemos ya visualizar estilos existentes, como es el estándar y el anotativo. Para poder insertar textos, primero debemos de crear estilos de texto. Esos estilos que podemos crearlos dentro de la opción Annotations y elegir el icono para crear estilos. Podemos visualizar también que ya tenemos estilos creados, la opción anotativa y la estándar. En la misma pestaña de Home podemos, en Annotations, crearlos. Al mismo tiempo, en la opción de Annotate, en la parte superior, también podemos crear nuevos estilos de textos con la opción del Manager Text Style, en donde, al momento de seleccionarlos, me aparece la siguiente ventana. En la ventana podemos ver los estilos ya creados, determinados y generados por defecto, anotativo, estándar, la vista preliminar para cada una de ellas y las características que van a tener o que van a poder ser modificadas para cada tipo de texto. Para poder crear un nuevo estilo, tenemos que seleccionar la opción New. Creando un nuevo estilo, lo primero que nos piden es que podemos identificarlo con algún nombre. Pueden ser los textos interiores, textos exteriores, pueden ser textos de 0.15, de 0.10, de 0.50, de 1,
puedo identificarlos o diferenciar todos los estilos de textos que yo pueda generarlos mediante un nombre. Selecciono OK, tengo aquí asignado el nombre de mi estilo, el cual recién se va a empezar a configurar, primero desde la fuente. ¿Cuál va a ser el estilo? Por ejemplo, seleccionamos un estilo en específico, tal vez utilizo el Time New Roman y puedo tener la vista preliminar del estilo generado. De igual manera, si elijo un estilo en específico, puedo agregarle estilos, por ejemplo, si deseo que quede en cursiva, en negrita, negrita y cursiva al mismo tiempo, o de forma regular, tal cual lo he visto en un primer momento. En donde vamos a poder asignar la altura es en la opción de Eig. La altura en función a la escala de impresión o la magnitud del proyecto, yo puedo determinar la altura de mi texto. Esas alturas del texto van a estar en función a nuestro proyecto, a las medidas que podamos considerar dentro de nuestro proyecto. Los textos que acompañan o que están dentro de los ambientes no deben de ser ni muy grandes para que tapen el ambiente, ni muy pequeños para que no me permita visualizar el texto. Puedo asignar efectos como el reflejo hacia la parte superior o el reflejo invertido. Puedo modificar el factor del ancho. ¿A qué viene esta opción? En que yo puedo generar que en un espacio más reducido en ancho tenga la misma altura de texto. En un espacio más reducido. Tal vez tengo gran espacio, un espacio mayor, y voy a indicar que en todo ese ancho voy a tener el texto. Mis textos pueden ir variando en ancho. En este caso lo dejo en el factor 1 para poder determinar que la relación entre el alto y el ancho es similar. El ángulo oblicuo de inclinación, si es que tengo algunos textos para elementos isométricos, puedo indicarlos que mis textos están en ángulos de 30. Tal vez en ángulos de 45 y en este caso en ángulos de 0. No tiene ningún ángulo de inclinación, lo mantengo en 0. Simplemente modificando las características dentro de esta ventana, selecciono aplicar y todos los cambios van a ser registrados. Si yo en algún momento modifico algún valor, automáticamente se activa la opción para aplicar y guardar los cambios. Si es que modifico, o quiero modificar algo, no me permite, pero se mantiene de la misma manera, no me permite modificar la opción o activar la opción de aplicar. Tendré que modificar valores o tipos de texto para poder aplicar los cambios y poder luego cerrar esta ventana. Cerrando la ventana, voy a poder visualizar que ya tengo ahora 3 estilos, el anotativo, el estándar y el de los textos interiores. Así como se visualiza en la ventana Annotate, también en la pestaña Home, puedo ahora visualizar que tengo los estilos de textos interiores. Línea de textos simples, comando text. El comando text o single line me permiten generar textos sencillos en una sola línea de texto. Al momento de insertarlos, si no se está utilizando ningún estilo específico, va a solicitar indicar el punto base, la altura y el ángulo del texto. Si es que ya tenemos asignado algún estilo en específico, solamente solicitará indicar el punto base y el ángulo de inclinación que tendrá el texto, ya que al momento de seleccionar el estilo del texto, ya este estilo viene generado con una altura específica. Luego de crear los estilos de texto, vamos a utilizar nuestro estilo de texto con la capa Textos, en el cual tenemos 2 opciones para insertar textos: el texto múltiple y el texto simple, single line. El texto simple nos permite crear solamente una línea de texto. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Seleccionando
el comando single line, elijo single line y voy a determinar primero que especifique el punto en donde voy a empezar a redactar y hago clic. Como ya tengo asignada la altura del texto de 0.15, que es la altura que había determinado en el estilo de texto, solamente ahora me pedirán cuál va a ser el ángulo de inclinación. Si yo le digo que 0 o que se mantenga en 0, enter, voy a poder redactar y este es el ambiente de la sala. Enter para fijar el texto y Enter para salir del comando. Si quiero insertar un texto pero con algún ángulo de inclinación diferente, selecciono Single Line, indico un punto base, clic. Si quiero indicar que el ángulo de giro es de 45, presiono Enter y esta es la cocina. Presiono Enter para fijar el texto y puedo seguir redactando. Por ejemplo, este también es el comedor y presiono Enter para fijar el texto y Enter para salir del comando. Ambos textos, cada uno de forma individual, se va a poder modificar y mover. Puedo crear todos los textos en una misma fila o en una misma columna y luego voy a poder desplazarlos y moverlos hacia otra ubicación. Tal vez el comedor para mí puede estar aquí y aquí tengo el comedor. Línea de texto múltiple, comando mtext. Permite generar textos mediante párrafos completos. Accionando el editor propio, el empleo de esos párrafos permite unas posibilidades mucho más amplias en las líneas de los textos, en donde dentro de todos los párrafos podemos seleccionar que cualquiera de ellos pueda estar centrado o algún texto subrayado. Podemos asignar un superíndice, un subíndice, cambiar el color, la altura de texto, viñetas, columnas, etc. Así como tenemos el estilo simple, también tenemos el estilo múltiple, en donde al momento de insertar la opción de multiline text, yo puedo generar diversos párrafos. Al elegir multiline text, determino el primer punto, un punto base, desplazo el cursor para determinar el espacio, el área en donde voy a empezar a redactar. Punto 2, clic para determinar. En este espacio, lo primero que vamos a ver es el ancho, la regla en la parte superior para poder iniciar la escritura y poder indicar, por ejemplo, los diferentes tipos de plano que yo voy a tener en este proyecto. Puedo tener los planos de arquitectura, los planos de cortes, los planos de detalles, tal vez los planos estructurales, los planos de las instalaciones eléctricas, entre otros. Entonces, podemos en la parte superior visualizar todas las opciones que tenemos para el editor de nuestro texto. Podemos modificar algunas características, por ejemplo, el tipo de plano, voy a determinar que tenga un color diferente. Puedo indicar que quede en negrita, que quede subrayada o en cursiva y también las ubicaciones en el párrafo, tal vez que quede centrado. Podemos redactar y todos estos elementos que están escritos dentro de este espacio van a ser un solo conjunto de textos. Tengo los estilos de texto, el anotativo, el estándar o el texto interior, la altura del texto. Si quiero copiar las propiedades de este texto a otro texto, las opciones dentro del formato para que quede en negrita, en cursiva, tachado, subrayado, si es que deseo que quede la línea en la parte superior o alguna fracción. Por ejemplo, si yo tengo aquí que el fierro o la tubería es de media pulgada, puedo determinar que media quede de esta manera o que quede de forma horizontal, aquí, la línea que divide, un medio. Si es que lo desactivo, quedará un medio de esta manera. Puedo activar o desactivar la ubicación de la fracción. También puedo determinar que
voy a tener metros cuadrados o metros cúbicos para un área o un volumen. Entonces puedo determinar que en metros cuadrados sombreo el número 2, lo que estoy editando, y en la parte superior lo modifico a que sea un superíndice. Y ahora puedo ver que son metros cuadrados, por ejemplo, metros cuadrados de terreno. Y puedo mantener aquí el metro cuadrado. Lo mismo si ya no quiero que sea un superíndice, sino un subíndice. Superíndice o subíndice. Tal vez me equivoco y yo estoy escribiendo instalaciones sanitarias con minúscula. No voy a borrar todo lo que ya he redactado. Puedo sombrearlo y modificar para que mi texto que está en minúscula todas pasen a mayúscula y puedo activarlo de esta manera. Ya hemos visto la fuente que puedo cambiar. Solamente el texto que está subrayado puede cambiar las características, los colores. Puedo determinar si es que mi texto va a quedar justificado, si va a quedar a la izquierda, centrado o si va a quedar a la derecha. Puedo determinar el interlineado simple, doble. Si es que, por ejemplo, yo tengo viñetas o numeraciones, tal vez algún tipo de viñeta para el ABC en minúscula o en mayúscula, o tal vez simbología mediante puntos. Voy a determinar las numeraciones o las filas que voy a tener aquí de escritura. Puedo también modificar, algunos están dentro de, y puedo indicar que estos van a ser con texto. Y puedo modificar su sangría. Arquitectura, puedo copiar las propiedades para estructura e instalaciones eléctricas y lo mismo para instalaciones sanitarias. De esta manera puedo ir modificando. Ahora, si quiero no solamente una columna, sino yo deseo 2 columnas o más de una columna. Estas columnas que aparecen aquí puedo reducir el ancho de la columna con este rombo y la separación entre cada una de las columnas con esta doble flecha. Puedo también asignar texto en el otro extremo, pero recuerden que todo mi texto va generado en función a la redacción. Si es que ya no tengo más texto por redactar, yo quiero que todo este listado de tipos de plano, poder agregarlos en las 2 columnas. Puedo también reducir el alto de la columna o del cuadro de texto. Y puedo tener de esta manera la información. Ya tengo los tipos de plano, arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas y sanitarias. Si ya he terminado con la modificación de cada una de estas características, simplemente Close Text Editor, cierro el texto editor y voy a tener aquí mi texto. Comando de Edit, editor de textos. Permite modificar el contenido de los textos de las líneas simples, single line, o de las líneas múltiples, multiline text. Adicionalmente, también se pueden editar los textos de las cotas que están creadas. Simplemente tenemos que activar la opción Edit y seleccionar el texto que se va a editar. Luego de asignar los textos, también podemos editarlos. La opción para editar es escribir en nuestro cursor la opción de Edit. Entonces seleccionamos de Edit y ahora me pide que seleccione el texto que vamos a editar. Puede ser un texto múltiple o un texto simple. Si seleccionan un texto múltiple, van a poder regresar a las opciones de edición en el texto múltiple.
Por ejemplo, podemos eliminar las opciones de las viñetas o las numeraciones, o poder dejar solamente una columna, columnas, no columnas, y solamente mantengo una columna. El texto sombreado lo podemos editar, cambiamos el color, tal vez la ubicación, que quede centrada. Una vez que ya hemos modificado nuestro texto, simplemente cerramos. La diferencia que vamos a obtener con un texto múltiple y un texto simple es que las características que vamos a editar en el texto simple solamente es el texto que vamos a cambiar. Por ejemplo, este puede ser dormitorio, enter para fijar el texto, y con el comando mover puedo ubicarlo realmente en donde va a estar el dormitorio. De esta manera podemos editar nuestros textos múltiple con todas las características en el tipo de línea, en el tipo de texto, la altura del texto, el color, la alineación, la ubicación, y en el texto simple solamente la redacción, que es lo que está indicado en el texto. Comando fin. Búsqueda y reemplazo de textos. Permite buscar y encontrar una palabra especificada por el usuario. También ofrece la opción de sustituir algún texto en reemplazo de otro. Puede elegir dentro de los textos simples y los textos múltiples. El comando fin me permite buscar textos, buscar y reemplazar los textos, ya sean los textos simples o los textos múltiples. En la parte superior, en la pestaña Annotate, nosotros tenemos debajo de nuestro estilo generado la opción de Fin Text, en donde al momento de seleccionar el icono voy a poder generar aquí, y quiero cambiar, por ejemplo, los textos que dicen sala por área. Entonces, lo que voy a buscar son todos los que tengan sala, escribo sala, presiono Enter y me van a aparecer en esta ventana todos y cada uno de los textos que están generados con sala. Me dice que el texto que está buscando es el texto sala, y si yo deseo reemplazarlo por algún otro texto, en este caso yo deseo reemplazarlo por área, voy a poder reemplazar este que está aquí, reemplazar todos, y yo voy a seleccionar reemplazar este que está aquí y pasa al siguiente. Como les decía, no solamente va a poder reemplazar o buscar dentro de los textos simples, también en los textos múltiples. Reemplazo este y el siguiente y el siguiente, y así puedo ir reemplazando uno a uno. O simplemente selecciono reemplazar todos. Me aparece que se han reemplazado o se han encontrado 20 después de que he indicado todos, y se han reemplazado 18 dentro de los 18 objetos encontrados. Selecciono OK y simplemente cierro esta ventana, y puedo ver en cada uno de los textos que decía sala, ahora ha cambiado y se ha reemplazado por el texto que dice área. Podemos tener muchos textos variados dentro de nuestro archivo y podemos buscar cada uno de ellos de forma individual o reemplazar todos los textos que sean similares. Comando Spell, corrector ortográfico. Al momento de asignar el comando de ortografía, muestra un cuadro de diálogo en el cual se debe de indicar la opción Start para comenzar a registrar los textos con el corrector ortográfico para poder modificarlos, adicionarlos al diccionario o reemplazarlos. Para poder corregir en algunos casos el tema ortográfico para nuestros textos, también puede generarse tanto para el texto múltiple como para el texto simple. Seleccionamos en la opción Annotate, junto a los estilos de texto que ya tenemos generado, tenemos la opción de la ortografía, en donde al momento de seleccionarlo nos indican bajo qué idioma se va a buscar dentro del diccionario, y seleccionamos la opción Start
para que vaya buscando. Por ejemplo, aquí me aparece la ventana y me dice que el área, tal cual está escrito, debe de llevar tilde y aquí aparece cuál es la sugerencia. Entonces vamos a seleccionar la opción de cambiar. Lo mismo con eléctricas. Eléctricas aparece aquí. Voy a poder cambiarlo. Área, pero ya lo cambiamos una vez, entonces ya no elijo la opción solamente de cambiar o modificar, sino vamos a cambiar todas y se va a corregir todos los textos que aparecen con área. Selecciono y me dice que ya se ha generado el check y si deseo aceptar y ya está revisado con la ortografía. Simplemente cierro y puedo ver que en todos los textos que dicen área, recuerdan, textos simples y textos múltiples ya cambió. Lo mismo para instalaciones eléctricas.